Saludos, ¿cómo están personas que ven el canal? Bueno, un saludo fraternal y espiritual, principalmente, de esa energía superior, de ese poder de la luz. Vale, lo prometido, como dicen, es deuda. Bueno, acá les voy a dejar el, un recuento de todo de mi experiencia, situaciones que viví, ¿verdad? Se lo voy a dejar acá en este video, que viene posterior a una presentación, y ustedes allí van a ver todo ese recuento histórico, bueno, lo que me sucedió durante, desde mi niñez hasta la actualidad, ¿no? En un sentido espiritual paranormal, situaciones paranormales, de que lo que vivimos los seres humanos, tan solo, bueno, cuento mi experiencia, miles de personas que han tenido infinidad de experiencias, ¿vale? Entonces yo le dejo esta información, los saludos y siempre vamos a estar allí subiéndoles mucha información referente a todo lo que tiene que ver con la parte espiritual. Muchas bendiciones, Dios les bendiga y lo dejo con el video, ¿vale? Saludos. Hola, todos reciban un saludo. Aquí nos vemos en esta oportunidad para dejar el video que les tenía pendiente para hablarle lo que era ya el tema eh, sobre testimonios y esas vivencias experiencial que, bueno, que está en el día en nuestras vidas, pues se encuentran en nuestras vidas y son lo que tenemos grabadas en nuestras memorias que están allí, como es en mi caso. Entonces era manifestarle todo, o es manifestarle todo este testimonio de esas vivencias, que hay muchas, miles, cantidades, millones. Bueno, algunos no lo manifiestan, otros lo tienen allí y quedan en el recuerdo, pero algo que siempre que les marca la vida, ¿no? Porque, bueno, nos dejamos llevar por las cosas de este mundo físico y pensamos que este es el mundo verdadero. Bueno, los que piensan que este es el mundo verdadero. Ahora bien, aprovecho también para hacer una breve corrección del video anterior cuando en esa oportunidad les hablé del Urim Tumim, ¿verdad? Y yo se lo decía como Urim, Urim y Tumim, que sí, que eran las piedras que llevaban en el pectoral los sacerdotes, los sumos sacerdotes del, de los levitas, que era el pueblo ordenado por Dios para que ellos llevaran todo lo que era la solemnidad y todo el ritual dentro de lo que es el tabernáculo, lo que era el tabernáculo, ¿verdad? En el pueblo hebreo. Entonces, cumplía una función muy importante a nivel de energía, prácticamente. Eran 12 piedras que iban allí en el pectoral y en la corrección acá que en tela, lo había dicho en el video anterior como en madera, algo así, no, era una tela que llevaban encima del efod. El efod era un traje también que ellos también era diseñado para el sumo sacerdote. Entonces, también piedras la llamaban las piedras del juicio, porque adicional tenía dos piedras, una blanca y una de color negra. Esas piedras cuando alumbraban, se llenaban de esa energía de luz, es que ellos juzgaban, o cuando lo contrario.
Entonces, bueno, era hacer esa breve corrección para que lo vayamos entendiendo esto, de que desde un principio ha existido siempre el misticismo dentro de las diferentes doctrinas o dogmas, ¿no? Siempre ha existido, siempre el misticismo está allí, desde en las épocas ancestrales. Y esa parte hasta nuestros tiempos, ¿no? Que se han ido modernizando y adhiriéndose, haciendo un sincretismo, añadiéndole otras cosas. Y hoy tenemos una difusión de miles de doctrinas. Así, así sea partiendo del propio monoteísmo que yo les hablaba, ¿no? Estos pueblos que pasaron a ser politeístas a ser posterior ser monoteístas, ¿no? Eh, Llevando todos sus conocimientos bajo la divinidad y para el pueblo o para todos aquellos que se sumaran en algunos conversos. Entonces, en fin, ya teniendo esa aclaratoria, bueno, ahora aquí comenzamos con el pequeño video. Yo les decía que también esa oportunidad aquí vamos a comenzar los videos con con unas oraciones, partiendo siempre del Padre Nuestro, claramente. En otro video les voy a también a informar el Padre Nuestro, la importancia de ello, porque el Padre Nuestro recoge, allí está, y es una investigación que yo hice, un conocimiento también bajo la experiencia, que el Padre Nuestro tiene esas leyes llamadas las leyes metafísicas, o también llamadas leyes de Kybalión. Bueno, es ancestral, ¿no? Vienen desde los libros de Enoch, que se fueron manifestando allí y que están allí porque el poder del Padre Nuestro es una energía que está allí, que nos estableció Jesús. Pero por eso es que esa oración tiene que ser desde el corazón, y entendiendo la parte, o sea, toda la estructura de ella. Eso también quedará pendiente para yo desarrollárselos y hacérselos llegar, que es muy importante porque nos ayuda mucho, ¿verdad? En en nuestro entender, pues, de las cosas del mundo y de todo lo que nos rodea. Bien, partiendo acá, ya con lo que les quiero manifestar en este video, yo voy a tratar de hacerlo un poco corto porque mi experiencia ha sido bastante en todo este transitar de mi vida desde niño. Comenzando desde ahí, bueno, parto desde aquí. A partir de que yo, bueno, uno empieza, dicen que uno comienza a tener ya un conocimiento, cuando es niño, pero un conocimiento ya de diferenciar algunas cosas, es que a partir de los 7 años, lo que se dicen científicamente, ¿no? Sin embargo, yo a temprana edad ya tenía un conocimiento, o perdón, una experiencia, no conocimiento, pero una experiencia que, que viví a una edad promedio entre 3 a 4 años, calculo, porque quedan grabadas en las memorias. Siempre uno a veces eh, piensa que cuando un niño no recuerda, no, mentira, entonces terapias y si te vienen esos flash en la mente, esas vivencias de niño, cuando son, claro, muy marcadas, ¿no? Son muy marcadas. De hecho, en la psicología se describe muy bien allí, ¿no? Son esos fragmentos que están allí de nuestras vidas. Bueno, en mi caso, yo empecé a experimentar, a vivir cuestiones, y lo viven todos los niños, creo que la mayoría se los vive, uno más que otros. Por eso la importancia de resguardar a los niños, cuando Jesús decía, dejar que los niños vengan a mí, que de ellos es parte del reino. Es que es la inocencia y es la relación que hay los niños con ese mundo, el mundo de espiritual, ese mundo desconocido por la parte de nosotros humana, física. ¿Ves? Entonces, ellos tienen mucha esa relación que algunos de nosotros la hemos vivido. Entonces,
Yo a esa edad de 3 4 años, yo recuerdo que una vez, ya aquí dentro ya en sí, en los sucesos, a la edad de 4 años, recuerdo que más o menos 4 sí, 4 o 5 años, tendría yo más o menos, lo recuerdo, lo que te ven. Me asomé en la ventana con una silla, porque como era lógicamente pequeño, yo creo que uno no es inquietud del niño, y eso, bueno, era una silla, la subo a la ventana queda hacia afuera, hacia la avenida, hacia una calle donde yo vivía, cuando vivía, familia. Eh, Ahí yo miré y vi hacia abajo, porque vivía en una segunda planta. Me asomo, porque tenían rejas, ¿no? Estaban protegidas, güey. Y miré hacia abajo y lo que vi en esa oportunidad, y me lo recuerdo, y siempre me quedó marcada para toda mi vida. Vi una bruja, una mujer con unos semblantes, ¿verdad? Mirándome, lo recuerdo claramente. Eso a mí me impactó lógicamente, un niño de miedo, temor, y lo que hice fue, bueno, quedarme con eso, con esa memoria allí, con esa cuestión allí, que me impactó. Pero bueno, no le conté nada a mi mamá en ese tiempo. Y así sentía muchas cosas extrañas. eh, Vivía muy, pro- ¿saben? Vivía muy ensimismado, muy encerrado. Por eso, porque tenía esa ira, no sabía a quién contar, no sabía cómo decirlo. Y bueno, yo hasta tan así que yo cuando llegaba ya a las noches le tenía mucho miedo a las noches. Sí, me costaba mucho dormir. Tan así que tenía un dormir extraño, ¿no? Yo dormía de una forma para poder dormir y conciliar el sueño. Yo tenía que hacer unos movimientos, ponía como en cuatro y le daba la cama para poder yo conciliar el sueño. Era, era mi forma de poder conciliarlo, porque no podía normalmente, como debería hacerlo, boca arriba, boca abajo, no podía. Y porque cuando yo trataba de dormir así, me ponía boca arriba, sentía que algo me prisionaba en el pecho. Buscaba como entrar en mí, sentía eso, y a veces me quedaba sin aire y nada, y me era un miedo total que bueno. Era muy complicado. Para mí, eso fue muy difícil vivir ese tiempo. Eh, lo cierto que dañé muchas camas. Y bueno, eso me duró hasta los 12 años, siendo ya preadolescente. Ya a los 12 años, eh, cambio ya la forma de dormir. Trato de dormir un poco, dormía de lado, boca abajo. No podía dormir boca arriba. Siempre dormía boca abajo o de lado. Buscaba una almohada o algo, o hasta me veía con un hermano que me acompañara para dormir. Pero sí ya fui cambiando eso. Pero lo que sí se mantenía en mí es que tenía esa percepción y escuchaba ruidos, voces, gente como que me llamaban, ¿no? Y toda esta situación yo siempre fui viendo y la consideré como parte mía, pues ya en mi transitar y en mi crecimiento. Tenía ¿sabe? Vivía muy temeroso. Sin embargo, traté de seguir llevar una vida normal, siempre, mis juegos y toda la cuestión cuando, hasta un día tuve como un enfrentamiento, por llamarlo así, conmigo mismo, con algo interno y mi persona. Teníamos esa confrontación, ¿no? Y yo decía que sería que tenía algo allá adentro, dentro de mí que no, y trataba de confrontarla y le decía que déjame en paz, que yo quiero vivir tranquilo, que no me molestes más si era algo, una entidad, no sé, claro, no sabía ni lo que era una entidad. Bueno, y siguió hasta de, bueno, un tiempo ya me dejó de pasar ese suceso hasta que
que la evidencia más fuerte fue también una vez que a mi madre, mi mamá, en una situación de posesión, ella, bueno, en ese momento, este, fue mi papá, el señor que vivía, porque mi mamá como alquilaba, vivía, alquilaba cuartos, pero entonces vivía un señor que vivía allí con nosotros. En esa situación ellos trataban de controlar a mi madre porque estaba poseída. Yo era el mayor, pero soy el mayor de mis hermanos, y bueno, y ella estaba en esa situación tan difícil que yo no entendía nada, claro. En ese momento yo me quedo mirándola, yo le pedía a Dios, sin conocer a Dios, ¿sabes? Sin saber, pero le pedía, dicho. Y a esa edad yo sí recuerdo, claro, estaba estudiando, ya comenzando a estudiar ya el bachillerato secundaria, ya tenía los 12 años ya. Y en ese momento que yo voy al cuarto, mi cuarto a quedar esperando, escucho una voz muy fea, horrible, de esos estilos, de esas películas horribles. Todavía la recuerdo, retumbó mucho, una voz así muy gruesa que decía, "Oh", de cosas así horribles y un olor desagradable. Y entonces, este, wow, como que me impactó eso y se me vino a la mente rápidamente eh, cómo abordar el caso con mi mamá allí, que seguía poseída porque ella lo que quería salir de la casa, salir corriendo, que dijo, que quería, me quiero matar, me quiero matar, me quiero matar. Estaba poseída totalmente. ¿Ve? Eh, la tenían sostenida allí en el suelo. Bueno, yo en eso voy a la cocina, busqué agua, algo natural en mí, busqué agua y dije, en el nombre del Señor, toda agua es bendita, el agua es vida. Con niños y diciendo, y en el nombre del Señor, ¿verdad? Voy a sacar estos demonios y me voy con mi vaso y se la roceo a mi mamá. Le digo al Señor, téngala allí. Ellos se quedaron viéndome y yo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, salgan, salgan del cuerpo de mi madre. Se los ordeno en el nombre del Señor. ¡Wow! Ella entró, mi mamá entró en calma, yo lo hice de forma muy natural. Lo cierto es que yo, eso sería en un transcurso de 3 a, todo este suceso empezó como de la mañana, 3, de ahí va ya más alta la madrugada ya alta, ya 4. Yo me voy a un lado de ella y yo me quedo orando, siendo un niño, y estoy orando y en eso veo que comienza a salir el sol, ya aclarar, y en eso que va aclarando, yo le veo en el cuerpo a mi madre salirle se las conté, 6 entidades. Todas eran o sea, pequeñas, salieron del cuerpo. Cuando salen de ese cuerpo, mi mamá entró en tranquilidad, se sintió una paz, una tranquilidad en la casa. O sea, mi papá la recogió, la llevó al cuarto. Yo tenía que ir al colegio, me voy, me cambio, me pasa todo ese suceso, ya está aclarando, ya saliendo el sol ya, todo eso. Mi mamá se paró lo más normal, como si no hubiese pasado nada. Me hizo la comida normal, el desayuno, yo me vestí, le dije, mamá, ¿te recuerdas? Y yo, no, no me recuerdo nada, no se recordaba. En eso que yo abro la puerta de la casa, que voy saliendo ya, la bendición, le pido la bendición a mi mamá. Bueno, vuelvo a la esquina y veo un perro muerto, ¿verdad? Que como que hubiese tenido como días allí muerto. Bueno, me sorprendí, pero yo seguí y dije, bueno, pasó ese suceso. Ya después de grande, bueno, que me pasaron tanto que son muchos relatos que yo les puedo dar a ustedes aquí, ¿no? Testimonios. Una fue, le voy a contar una que, y por eso hay que entender las personas cuando caen en estados depresivos. Eh, Cuando la persona, por las emociones son, mira, son muy complejas. Una oportunidad, este, ya grande, ya adulto, ya tendría yo como 21 años, ya 21, 22.
trabajando con mi papá, normal, pero había algo como, no sé, una tristeza en mí, me sentía mal, 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 era algo que no sé, era no sé si llamarlo un estado depresivo. O sea, yo venía con días así, desmotivado y todas esas cosas, ¿no? Y en eso, me recuerdo yo un viernes, sí, era un viernes, sí, era un día ya, sí, saliendo, porque yo administraba el negocio que tenía mi papá en ese momento, y bueno, yo dije, no, yo me voy para la casa y estaba mal, estaba triste, había tenido una discusión, por cierto, con él allí, había tenido una cierta discusión, y yo me voy. Fue algo impactante. Escuché, cuando yo iba así llorando, no sé, o sea, estaba mal. Escuché la voz clara, clarita, clarita que me decía, lánzate, lánzate. Y en mi mente venía, era buscar una quebrada, un sitio o algo y para lanzarme. Me decía, lánzate. En la voz clarita, se retumbaba allí, lánzate. Y en una de esas tuve el coraje, la fuerza, y hacia adentro busqué de Dios. Señor, ayúdame. Y en eso sentí como que esa fuerza y pedí perdón. Señor, perdóname. Y arranqué a llorar. ¿Ves? Por eso que son fuertes, estas situaciones son muy delicadas y el que no las entiende o el que vive muy apegado a un mundo material, está expuesto a eso y a muchas cosas y no las entiende. ¿Ves? Entonces, esa situación que se me generó después, yo empecé a buscar, claro, ya yo estaba estudiando lo que era la metafísica y todas estas cosas, buscando la respuesta a eso. Claramente no lo iba a encontrar dentro de lo que es la metafísica como tal, no lo iba a conseguir, porque no tenía no tenía, lo que estaba era viviendo experiencias, esos sucesos. Como que, claro, lo digo ahora porque, bueno, ya con un conocimiento vasto ya y con esas experiencias, ya lo puedo decir, ¿no? Era como preparando el alma para muchas cosas. Bueno, pero bueno, yo lo fui viviendo y lo mantuve muy callado, todo esto lo mantuve muy callado. Una cosa también que le quiero, que no todo no es malo, también una experiencia muy hermosa, que también algunos de ustedes la habrán tenido también muy bonita también, como cosas malas, también las cosas buenas. Yo a veces, bueno, y me pasó en varios eventos, cuando uno siente esa paz, esa tranquilidad, momento de acostarme, una vez hubo un sueño, era un sueño profundo, me acosté temprano y como que abrir y cerrar los ojos, o sea, perdón, cerrar los ojos y abrir los ojos. Cerrando los ojos, cuando lo abro sí, una luz y sentí la presencia como angelical, una presencia de una luz hermosa a mi alrededor. O sea, eso fue muy hermoso. ¿Ves? Sentí una paz, una alegría, eso es algo hermoso. ¿Ves? Entonces, estas experiencias que fui viviendo me fue fortaleciendo en el alma. No, claramente, como vuelvo y repito, lo entiendo ahora, antes no. Fueron muchos eventos. Y así también tuve otras experiencias en sueños también. En sueño tuve una que eh, descendí hacia abajo, que me llevaba, el Señor me llevaba y me estaba mostrando ese mundo. Y cosas desagradables vi una persona muy querida allí, alma sufriendo y vi esas cosas que, como te lo dicen allí, es así, yo lo viví, es así, son situaciones muy horribles que se viven ahí en ese mundo, lo llamamos como en el inframundo, un mundo que es esas almas que están allí en ese sufrimiento, ¿no? Bueno, entonces, todas estas experiencias que las estoy haciendo tratar de breve, una que más me impactó, que fue algo que
Creo que no sé si a muchos le habrán pasado, pero bueno, a mí me pasó una cosa muy, muy grande que fue eh, en, eh, en mi juventud yo siempre me amaba mucho el hipismo, siempre he amado el hipismo. Bueno, hay mucha gente que me conoce también por el hipismo, ¿no? Yo fui jockey y, y mi aprendizaje en Paraguaná, junto a Fío, Tao Falcón, yo una vez que iba saliendo del recinto hacia el aparato de partida, miré hacia arriba, no sé, me dio por mirar, iba en el caballo, normal, y de repente miré hacia arriba y en segundos escuché una voz uf, y sentí que todo se paralizó. Eso fue muy sorprendente. Sentí que todo se paralizó. Y las palabras que recuerdo decía, este no es tu mundo. Esas fueron las palabras. Yo me quedé, bah, nunca lo conté ya fue cuando ya, bueno, formé hogar, ya grande, ya que venía contando todo esto, ¿no? Ahora bien, con todo esto que les recuento yo a ustedes brevemente, entre muchos, le puedo cantar, eh, en mí, hablo por la experiencia, y con todo lo que veo en alrededor, todo eso me fue necesario hasta llegar a cuando vivimos los venezolanos actualmente lo que es la migración. Yo cuando salgo de Venezuela, salgo de mi país ya automáticamente, ya yo iba con la mente clara que no regresaría. O sea, uno decía, explico, uno hacia afuera decía, bueno, sí, yo regreso, tal, pero ya internamente en sí, algo en mí me decía que no iba a regresar, no que me iba a morir, iba a irme de este mundo, no, sino que algo me decía que no, que no. Y tanto así, cuando yo llego a la ciudad de Panamá, eso fue un déjà vu, ya yo lo había vivido, te cuento. Ya en un sueño yo tuve ese, eso es lo que llaman unos déjà vu, es que aquí entre yo lo aprendí ya. El alma no es que lo viviste, es lo que llaman lo que llaman los registros akáshicos, que son registros del alma en vidas pasadas. No, es que, es que esto, bueno, hay que tener el conocimiento tanto. Es que cuando el alma sale, esa esencia, ese alma sale del cuerpo y explora y hace recorrido. Ya el alma mía ya haya estado recorriendo por allí. Entonces, cuando ya físicamente me encuentro, se me viene a la memoria lo que llamamos ese déjà vu, ¿no? Como que ya ese estado allí. Y ya ahí, ya un poco más maduro, me llevaba mi librito siempre, el librito azul de Connie Méndez, a mi brazo. Y empieza esto a germinar ya en mí, todo esto, toda esta experiencia, y a entender la situación de Venezuela, de mi país y de muchos alrededor del mundo, pero específicamente Venezuela porque claramente estoy adherido a ella por haber nacido allí. ¿Ves? Y eso eh, me llevó a profundizar más, pero en un sentido espiritual. Entonces, cuando ya me encuentro ya establecido en Panamá, bueno, entre los altibajos y todas esas situaciones que vive uno, es que me llegan las escrituras, por eso yo lo había lo había mencionado en los videos anteriores. Y allí en las escrituras, todos esos sucesos que me pasaron están allí. Si ustedes van a la carroza de fuego de Elías y escuché la voz de trueno del Señor, es eso.
Si vamos a los demonios que sacó Jesús y se posicionaron en unos cerdos, ¿verdad? Es eso. Demonios que atacan cuerpos, almas, se posicionan. Cuando salen, siempre tienen que reposar en alguno y buscar. Los animales son los que siempre mayormente son los que, por los seres más sensibles, son los que prácticamente no tienen esa capacidad que tiene el ser humano, porque el ser humano está entre lo divino y o sea, lo no divino y lo divino. Está allí esa relación que tenemos nosotros los seres humanos. Bueno, entonces, ya yo reseñándoles todo esto, ¿qué le quiero mostrar ya a ustedes? Y para resumirlo, porque esto no es que hay que ser un experto, esto no hay que ser una... Cuando yo le decía en el video anterior sobre lo que es la forma y la manera dentro de la cábala de interpretar el poder divino, ¿verdad? Dentro de la creación, ellos hablaban de una forma holística, tanto porque dice, Dios creó, Dios bien, hace el bien y también creó el mal. Sin embargo, existe una dualidad. La dualidad siempre está allí y eso está en nosotros. Entonces, está en nosotros, en ese libre albedrío, escoger hacer el bien o hacer el mal. Hay una conciencia que llamamos con la conciencia superior. Esa conciencia superior es la que conecta con la divinidad, llamada ese Espíritu Santo. Cuando tú conectas con esa divinidad, llamada Espíritu Santo, es lo que tu conciencia conecta con ese poder infinito, ese poder grande, energía, luz, conecta. Ya tu manera de actuar, tu manera de ser, tu forma de pensar, de hablar, va cambiando, cambia de una forma drástica. Tanto así que ya lo que es el apego, lo que son los deseos, eso ya queda en un segundo plano, queda relegado. ¿Por qué? Porque con tanto cambia tu manera de pensar, que sabes y comienzas a entender que ese poder divino, ¿verdad? Es el dueño de todo, por llamarlo de una manera así, es la creación completa, que cuando conectas con él, ya hace todo ese te dado, todo. Entonces, el sufrimiento como tal no lo ves como sufrimiento, ve es la transformación, es pasar de un suceso a otro, vas por transformar el alma, o sea, transformar. Esas personas que pasan situaciones difíciles, tragedias, situaciones que tú dices, wow, nadie, o sea, yo no soportaría, nadie no soportaría sucesos muy emblemáticos en la vida de esas personas tan trágicas. No las quiero mencionar, pero las imaginamos, pues, son personas que han vivido y, y personas que han logrado trascender, pasar sobre esa situación. Tú hablas con esa persona de lo que fuera, cómo era antes a cómo es ahora o cómo era ahora. Es totalmente distinta, nada que ver con la persona anteriormente. Y un ejemplo muy sencillo, lo vemos con una persona que antes de morir hice de este mundo y que yo siempre lo sigo, yo lo sigo, a raíz de ahí lo sigo mucho. Antes lo escuchaba la música, pero no era así tan... pero después sí por sus mensajes. Todos conocemos quién fue Facundo Cabral. Él deja un testimonio de vida, él deja un testimonio de vida lo que fue un Facundo Cabral anterior a un Facundo Cabral posterior. ¿Posterior a qué? A un suceso que lo hizo cambiar a él, que lo hizo trascender y ver la cosa o el mundo de otra manera, las cosas con otras perspectivas, una realidad verdadera. Habla del poder divino de esa esencia llamada Dios y que de una u otra manera se vio manifestada en Jesús. Y por eso es que él hizo una canción, El Sermón de la Montaña.
¿Ves? Y de las bienaventuranzas que habla Facundo Cabral. Entonces dejó mucho, Facundo Cabral dejó mucho, ¿verdad? Dejó un legado muy grande. Y ese testimonio es impactante para aquellas personas que de verdad quieran cambiar su vida y entender esto. Mira, hay testimonios, Facundo Cabral es uno de ellos, de miles que tenemos allí. ¿Por qué? Porque a él se le muere en un accidente aéreo, muere la mujer y muere la hija. Y hay un testimonio de él que él estuvo muy separado de su madre por situaciones que él vivió cuando niño, que tuvo que trabajar a temprana edad, irse de la casa. Bueno, él dice que llama a su madre y le dice, madre, mañana, creo que era así, un día siguiente, voy a estar contigo para quedarme junto a ti. Dice él que cuando él llega, la noticia que es que la madre muere, pues, o ya había muerto. Entonces, bueno, son tantas cosas y por eso es que él dejó tanto un legado allí, un testimonio muy hermoso y los invito a ustedes para que lo puedan. Entonces, esas personas que cuando son impactadas a nivel espiritual y dejan, ese es el mayor testimonio, esa es la mejor enseñanza que hay. No busquemos por otros lados o por otras cosas que no es innecesarias, llamamos innecesarias. Porque la verdad, como yo les decía al principio, en los videos la verdad tenemos ahí mismo, al frente. Y lo cierto es que vivimos en un mundo dual. Claro, esto es indiscutible. Esto no es algo que lo vayamos nosotros a, a decir que no es así. Claro que es así. Yo soy un testimonio. Viví un lado de una situación, ¿verdad? Oscura, situaciones que estaban allí, como también del otro lado tenemos esa luz. Entonces nosotros tenemos en esta vida que nos da Dios, ¿verdad? Es entender el compromiso, que es el compromiso de hacer las cosas bien, de lo más sencilla posible. Entre la más sencilla la haga, mejor para nuestro crecimiento. Cosas que posteriormente vamos a tocar es, que les voy a dejar mención, es sobre lo que es el apego y lo que es el deseo. Son cosas que uno debe tratar de, van a estar con uno, pero van a estar allí, están allí. Tratar de irla, ¿cómo es? Delimitando, identificándolas y trabajarlas y saberlas trabajar para que eso no tenga un impacto en nosotros muy negativo en nuestro crecimiento. Bueno, en breves minutos les acabo de reseñar, ¿verdad? Todos estos sucesos que tuve, lo comparto con ustedes para que el video les pueda servir. Entonces, nunca señalemos a alguien, discriminemos a alguien por una afección o algo. Jamás. Bueno, mi gente, ya ahí les subí el video que ya le habías hecho para que ustedes puedan analizarlo, interpretarlo y bueno, y cada quien con sus vivencias sacará sus conclusiones. Recuerda que estamos viviendo un mundo, ¿verdad? Sujetos, cosas que imperan acá, que lo llamen dimensiones, como lo quieras llamar, pero viven con nosotros y nosotros vivimos con entre ellos. Entonces tenemos que estar muy protegidos, siempre a la mano de Dios, en mucha oración, siempre con la unidad perfecta. Oraciones, oraciones y oración. Es el camino que nos dejó Jesús y sigamos por el camino, que es el camino, la verdad es la vida. No inventemos, la verdad está allí, ahí, frente. Saludos y espero que los próximos videos que yo suba, ustedes los sigan viendo y analizando, ¿vale? Bueno, ya les subiré prontos videos muy buenos que les puedan ayudar en su vida, en el día a día y que, bueno, estemos conectados. Ustedes conmigo y yo con ustedes. La unidad perfecta. Saludos.